Bueno, vamos a continuar con la jornada y ahora vamos a revisar rápidamente pues algunos datos que han resultado de una encuesta que hemos llamado SEC Analiza, que ha dirigido el doctor Fácila, y que ya se comunicaron datos generales en el último Congreso Nacional de Cardiología, generales y muy significativos, ¿no? Y lo que le hemos pedido es que para esta jornada de Mujer y Corazón pues nos analice más específicamente los datos, esto sí que va dirigido a los cardiólogos en España, que diferencian al hombre de la mujer en la especialidad. Cuando quiera, Lorenzo. Sí, Luis. Bueno, esto surgió siempre, un poco la idea era que tenemos problemas, ya sabéis, de ocupar las plazas que están disponibles en hospitales comarcales, y a raíz de una petición de las sociedades filiales, pues empezamos primero a ver qué ofertas de cardiólogos teníamos, qué necesidades de cardiólogos teníamos y qué posibilidades teníamos de mejorar esas opciones para que se ocuparan estas plazas a nivel comarcal. Y se hizo una encuesta a nivel de todos los socios de la Sociedad Española de Cardiología, y a raíz de ahí pues hemos estratificado los datos que hemos obtenido de un poco qué oferta que tenemos y qué es lo que necesitamos y cómo se puede solucionar. Lo primero, voy a presentar los datos de la base de datos de la SEC, que son los socios de la SEC, y como veis, hay diferencias entre cardiólogos y cardiólogas. Vemos que en los primeros 45 años, entre 30 y 45 años, predominan mujeres, veis un 65% entre 30 y 45 años, versus a cardiólogos varones. A partir de los 45 años y hasta los 55, prácticamente casi todos más o menos igual, y a partir de los 55 predominan el sexo masculino frente al sexo femenino, ¿no? 11%, es decir, 3 veces más cardiólogos versus cardiólogas por encima de los 55 años. Aquí vemos la edad media de las cardiólogas y los cardiólogos. La edad media de los cardiólogos es 47 años y la edad media de las cardiólogas es de 42 años. Y luego hay también diferencias territoriales. Vemos que la única comunidad autónoma en la cual hay más cardiólogas que cardiólogos es la Comunidad Autónoma de Navarra. Y luego, pues entre 30 y un 40% tenemos Aragón, País Vasco y Madrid, y el resto están por debajo del 40% la representación de cardiólogas, incluso en torno a un tercio en comunidades como las Islas y como la región de Murcia y La Rioja. Ahí es un tercio de cardiólogas versus cardiólogos. Por tanto, poco cuando analizamos la oferta que tenemos disponibles de los socios de la SEC, que es bastante real, entendemos que hay diferencias de otras especialidades donde ya hay una feminización. Cardiología sigue siendo predominantemente una especialidad masculina. Sin embargo, en vista de la pirámide poblacional que hemos presentado antes, hay un fenómeno de feminización que necesita unos cuantos años para hacer lo mismo que han hecho el resto de especialidades, y hasta los 45 años la participación de las mujeres es superior a los hombres. Existe una mayor presencia masculina a partir de los 55 años, que se multiplica casi por 3, y solo una comunidad autónoma tiene un mayor porcentaje de cardiólogas que de cardiólogos. Dentro de este proyecto de SEC Analiza se hizo esta encuesta para un poco ver en qué trabajaba cada uno de los cardiólogos que respondieron a la encuesta, y ver qué medidas, el objetivo era ver qué medidas podíamos hacer para mejorar esa, digamos, desertificación de los hospitales comarcales. En esta encuesta respondieron 542 cardiólogas y 695 cardiólogos. Vemos que hay diferencias entre el porcentaje de cardiólogas que están trabajando en en poblaciones pequeñas. Hay más cardiólogas en poblaciones pequeñas, entre 0 y 50.000 habitantes, y hay más cardiólogos en poblaciones entre 50.000 y 100.000 habitantes. No hay grandes diferencias en las grandes poblaciones. Cuando vamos al número de camas, pues también hay más mujeres en hospitales de menos de 200 camas y más hombres en hospitales entre 600 y 1.000 camas. En cuanto a la tipología de hospital, hay más mujeres en hospitales comarcales que cardiólogos, y hay más cardiólogos que cardiólogas en hospitales de referencia, hospitales muy grandes, habitualmente de más de 1.000 camas. Y no hay diferencias en cuanto a los hospitales terciarios universitarios entre cardiólogos y cardiólogas. En cuanto a la actividad privada, sí que hay diferencias. En los hombres, en este caso,
participan casi la mitad en actividad privada y la mayoría compatibilizan con la pública, mientras que las mujeres solamente un 25%, una de cada cuatro cardiólogos. Y en estas consultas privadas, pues los hombres dedican más horas, en el caso de que las mujeres también realizaban consultas privadas, pero los hombres por encima de 8 horas hay una diferencia significativa con respecto a las cardiólogas, es decir, 2 o más jornadas laborales de tarde dedican mayor porcentaje de hombres que mujeres. En cuanto a reducción de tiempo laboral, si disfrutaron alguna de ellas, se vio que en cuanto a las excedencias por conciliación familiar, entiendo, la mayoría era, o sea, había un mayor porcentaje de cardiólogas frente a cardiólogos. En cuanto a los permisos por maternidad, paternidad, también había una diferencia importante de cardiólogas frente a cardiólogos. Y con respecto a estancias de investigación, aunque es anecdótica, pues también había una pequeña diferencia, muy pequeña, pero vamos, que el número era muy bajo. 4 cardiólogas, también 4 cardiólogos, pero como el porcentaje es un poquito superior, pues aparece ahí, pero prácticamente no hay diferencias. En cuanto a la dedicación a la docencia, sí que habían diferencias en que los cardiólogos masculinos presentaban una mayor dedicación a la docencia, más del 10% de su jornada laboral, un 7%, y las mujeres que se dedicaban a la docencia lo hacían en menos del 5% de su horario laboral. En cuanto a investigación, lo mismo, es decir, los cardiólogos que dedicaban más del 10% de su tiempo a investigación eran predominantemente masculinos frente a las mujeres, que se dedicaban también una parte de su jornada laboral a la investigación. En cuanto a la labor asistencial, habían también diferencias en cuanto a las consultas externas. Habían más del 50% de su labor asistencial en consultas externas, había más porcentaje de hombres versus mujeres, y en cuanto a la hospitalización era lo contrario, había mayor porcentaje de mujeres que dedicaban más del 50% de su labor asistencial a la hospitalización frente a los hombres. En cuanto a las técnicas diagnósticas, había más mujeres que dedicaban más del 50% a las técnicas diagnósticas, y cuando nos vamos a desmenuzar qué tipo de técnicas diagnósticas, veíamos que la mayoría eran técnicas de imagen, como luego veremos. Aquí esta diapositiva refleja el tema del intervencionismo. Más del 50% de su horario laboral dedicado al intervencionismo, hay una predominancia de cardiólogos frente a cardiólogas, y también, como luego veremos, también en arritmias. También se preguntó sobre el número de guardias de presencia física que se realizaba por término medio en un mes. Y es verdad que ninguna guardia había más porcentaje de cardiólogos frente a cardiólogas. Supongo que también la diferencia de edad esto lo puede manifestar. Entre 1 y 3 guardias había más mujeres que realizaban entre 1 y 3 guardias, y más de 3 guardias había mayor porcentaje de hombres que realizaban más de 3 guardias frente a las mujeres. En cuanto a las guardias localizadas, habían una diferencia de que los hombres realizaban más guardias localizadas que las mujeres, es decir, había que no realizaban ninguna guardia localizada, habían más mujeres, y que realizaban más de 3 guardias localizadas, habían más hombres. En áreas de subespecialización, en cuanto a la insuficiencia cardíaca, pequeñas diferencias, más mujeres se dedican a la insuficiencia cardíaca, y en el resto, como cardiología clínica, tanto intra como extra como rehabilitación cardíaca, tampoco habían grandes diferencias. Sí que lo habían en imagen cardíaca, vemos que más mujeres se dedican a imagen cardíaca y muchas menos mujeres a electrofisiología o a hemodinámica. Por tanto, de estos resultados, que bueno, con todas las limitaciones que tiene la encuesta, vemos que hay mayor porcentaje de mujeres en poblaciones más pequeñas y hospitales comarcales, mayor preponderancia masculina en la cardiología privada, y aunque no hay grandes diferencias a la dedicación de docencia e investigación, los cardiólogos dedican mayor porcentaje de tiempo que las cardiólogas en docencia e investigación, que las mujeres han solicitado más permisos que los hombres, que hay mayor porcentaje
de mujeres realizando guardias de presencia física y menos localizada, que en cuanto a la actividad asistencial en general un mayor porcentaje de cardiólogas en la clínica hospitalaria y de cardiólogos en la extrahospitalaria, y que el porcentaje de especialistas que se dedican a técnicas intervencionistas es mayor en el sexo masculino y en la imagen en el sexo femenino. Y esto era un poco lo que os puedo comentar. Muchas gracias. Bien. ¿Algunos comentarios, sugerencias, preguntas? ¿Y tú crees que habría desde la sociedad que hacer algo para tratar de cambiar eso, o te parece que responde un poco a una realidad social y que va a ser difícil cambiarlo, salvo lo que se ha comentado antes, ¿no? De tratar de ayudar o dar herramientas para evidentemente que tengan la opción de ir a niveles, ¿no?, de más decisión y tal, las mujeres? Esto no se ha valorado, el tema de jefes de servicio y jefes de servicio, pero sí, realmente es las iniciativas que estáis teniendo las distintas sociedades van en ese camino, y sí que es verdad que es tiempo al tiempo, que quizás seguramente con esos 10 años de decalaje que hay aún, en el momento que tú dices que te jubiles, ya claro, se soluciona el problema, ¿no? Pero bueno, queda parte, mucho no para... soy yo el único, para ya he dicho que no hay que dar ideas, que yo ya voy mirando así para cuando voy andando. O sea, que está claro que hay una parte de eso y luego también condicionamiento social. Se debe al cambio, ¿no?, generacional también. Allí hay algo. Buenas, yo sé que tenías una pregunta. Yo soy Marco Montómolo y soy nefrólogo. Nosotros hicimos en la SEN, en la Sociedad Española de Nefrología, hicimos una encuesta similar el año pasado. Muchos datos son sobreponibles. De verdad que es una especialidad mucho más ya feminizada respecto a cardiología, en lo que es la pirámide poblacional. Pero sí que sigue habiendo, nosotros sí que realizamos también unas preguntas sobre los cargos, los puestos de mando, y es verdad que ahí aún se nota más este retraso, ¿no? Este retraso en el conseguir acceso a estas posiciones. Y a mí en la encuesta que has presentado, una pregunta que me hubiera gustado que hubierais hecho y que creo que falta, sobre todo sobre lo que es el trabajo más allá de la carga asistencial o el trabajo durante la mañana en horario laboral, o sea, el trabajo en la privada. Entonces ahí la pregunta sería, ¿por qué hay tanta diferencia? Que realmente los encuestados contestaran de por qué hay tanta diferencia entre compaginar lo que es el trabajo durante la mañana con la tarde. Supongo que como siempre será porque las mujeres se hacen cargo de lo que es la conciliación familiar, pero hubiera venido bien saberlo, que si sabes lo que sí que se reflejara. Sí, puede ser interesante saber cuál es la opinión, el motivo de por qué eso ocurre, ¿no? Pero vamos, yo creo que podemos estar todos más o menos de acuerdo en que los motivos son eso, ¿no? Que por suerte o por desgracia tienen mayor compromiso con los hijos, con la familia y tal, ¿no? Y eso es cosas que podemos cambiar y otras que no. Como sociedad científica, podemos intentar apoyar en eso, pero tampoco nos podemos echar a la espalda cambiar la historia de la sociedad en general de un día para otro, pero está claro que es un objetivo tratar de, por lo menos, de que tengan profesionalmente mayores posibilidades de desarrollo y personalmente, en la medida de lo posible, mayores herramientas para afrontar esos retos, que antes ha comentado que eso no, y probablemente en el futuro hagamos alguna iniciativa de ese tipo. También en el tema privado, quizás, Luis, al ser los cardiólogos más mayores, ocupan puestos, digamos, de más prestigio a nivel privado y por tanto son más difíciles de abandonar, mientras que empezar en la privada con un puesto más de, digamos, de machaca, pues a veces es más complejo, ¿no?, para el cardiólogo joven, ¿no? Y quizás también... Había una pregunta por allí antes y ahora después... iniciarse en la privada del joven es más... quizás es uno de los problemas. Y como hay más jóvenes mujeres, también podría ser una explicación adicional a lo que tú comentas, que estoy completamente de acuerdo. Ahí tenemos un comentario, pregunta. Hola, pues un comentario. Soy Elena Pérez Moreiras y soy doctora en psicología y vocal de la Junta Directiva de la Sección de Psicología del Trabajo del Colegio de Psicólogos de Madrid. Entonces yo lo que quería era plantearos la concepción que tenemos de trabajo en la sociedad moderna. Hay una definición de energía muy bonita que dice que la energía es la capacidad para realizar un trabajo. No sé si retribuido o no retribuido y no sé si dentro de casa o fuera de casa. Pero con esta definición yo creo que es bastante claro ver la sobrecarga que tiene la mujer de trabajo, pues socialmente y seguramente por cuestiones biológicas o culturales, ¿no? Entonces yo creo que es también muy interesante que abramos esa mirada
a que trabajo es todo, es cualquier inversión de energía, no solo aquello por lo que nos pagan y que hacemos fuera de casa. Con lo cual, seguramente todo esto irá cambiando porque nosotras seguramente hemos salido de casa, pero no sé si nuestras parejas masculinas pues han entrado en casa lo suficiente, ¿no? Y esto provoca una sobrecarga. Ya esta mesa rápidamente. Pues nada, solo este apunte en cuanto a la definición de trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Doctora Sambola, ya la última pregunta. Yo estoy muy de acuerdo con este comentario y además tengo que decir que es un punto de inflexión para pensar en la sobrecarga mental que llevan las mujeres porque tienen que atender 50 teclas desde que se levantan hasta que se acuestan. Y esto se ha estudiado y parece ser que tiene mucha influencia en el grado de estrés y después en la depresión. Una cosa, un tema que quería comentar sobre lo que habéis dicho de la privada, que es posible que en algunos centros pues ocurra esto de que, o en algunas áreas poblacionales, sean los cardiólogos se dediquen más a la privada que las mujeres porque ya son más mayores y estos puestos están ocupados. En mi hospital, por ejemplo, yo veo que esto no ocurre. Están abriendo cada vez, hay más centros privados, la medicina privada en Cataluña está en auge y yo lo que veo es que se siguen perdurando los mismos patrones que antes. Yo diría que casi todos los cardiólogos, incluso algún residente, ya empieza a hacer privada desde el principio, desde que acaban o en el último año de la residencia, mientras que las mujeres cardiólogas, pues como todos además, mi servicio es absolutamente productivo, todos tienen 2 hijos y hay 2 que tienen 4, pues realmente es una guardería, son las mujeres las que se quedan en casa y no hacen privada. O sea que los patrones vuelven a reproducirse. Yo creo que a pesar de que hemos avanzado, pues hay camino para mejorar. Muy bien, yo creo que ya hemos planteado la situación, se han hecho algunos comentarios y si os parece finalizamos esta mesa. Agradecemos vuestro interés y damos paso a la siguiente, que va a hablar también de un tema relevante de la estrategia de salud cardiovascular.